Imagina un imperio al borde del colapso, desgarrado por disputas internas, marcado por la escasez y la inestabilidad. ¿Qué podría unir a pueblos tan diferentes, acostumbrados a venerar dioses opuestos, hablar lenguas diversas y mantener rivalidades ancestrales? Para algunos, la respuesta no estaría en la fuerza de las armas, sino en la religión, no como revelación divina, sino como un instrumento cuidadosamente manipulado. En el inicio de un nuevo siglo, el gobernante romano que había conquistado el poder tras derrotar a rivales en sangrientas batallas, comprendió que las victorias militares no bastaban. Necesitaba un cimiento más profundo, capaz de penetrar en la conciencia colectiva, moldear la percepción y domesticar a la multitud. Así fue como nació la idea de convocar una reunión que marcaría para siempre el rumbo de la fe y de la política. En aquel tiempo, el dominio romano se extendía desde las islas británicas hasta las arenas del desierto egipcio. Sin embargo, esa amplitud era también una debilidad. Provincias enteras se levantaban en rebelión, generales ambiciosos buscaban proclamarse soberanos, y la economía sufría continuas sacudidas que desestabilizaban la vida cotidiana. El emperador, que apenas sobrepasaba los 40 años, sabía que no bastaba con aplastar a sus enemigos en el campo de batalla. Debía encontrar una forma de asegurar lealtad a largo plazo, y la encontró en una fe que hacía poco había sido perseguida en secreto: el cristianismo. Este movimiento, que había comenzado en pequeñas comunidades dispersas en el oriente, ya se infiltraba entre soldados, mujeres de la aristocracia y campesinos pobres. Era como un fuego que, pese a los intentos de sofocarlo, se expandía con fuerza. El emperador advirtió que si lograba controlar esa llama, podría transformarla en la antorcha que sostendría su corona. El obstáculo era evidente. El cristianismo no era homogéneo. Había quienes veían a Jesús como un maestro sabio, otros lo consideraban un profeta escogido, algunos lo adoraban como un ser divino eterno, mientras que otros lo entendían como un espíritu que solo aparentaba ser humano. Esa diversidad espiritual, que podía interpretarse como riqueza, era para un gobernante pragmático una amenaza. ¿Cómo podía mantenerse en pie un imperio fragmentado si incluso la religión en ascenso estaba dividida en múltiples voces? Para estabilizar su autoridad, el emperador comprendió que debía imponer un marco doctrinal, una verdad única que sirviera como cemento social. Así, convocó a líderes de las distintas provincias a un encuentro sin precedentes. El escenario elegido fue una ciudad de Asia Menor, cruce de caminos entre Oriente y Occidente, famosa por sus grandes construcciones. Allí llegaron representantes de diversas regiones, hombres de influencia que cargaban sobre sí el peso de decidir no solo el destino de la fe, sino también la solidez del trono. Lo que se presentaba como un debate sagrado era, en realidad, un tablero político. Los obispos fueron tratados como huéspedes de lujo, alojados en casas costeadas por el Estado, agasajados con banquetes y vigilados por la Guardia Imperial. Todo indicaba que el verdadero anfitrión no era la divinidad, sino el emperador, quien presidía las sesiones como un juez severo, estableciendo límites claros sobre lo que podía y no podía discutirse. En el centro de la polémica estaba una cuestión aparentemente abstracta: ¿quién era Jesús en su naturaleza más profunda? De un lado, un predicador del norte de África sostenía que Cristo había sido creado por Dios, exaltado por encima de los hombres, pero subordinado al Padre. Del otro, sus opositores afirmaban que Jesús era eterno, divino y de la misma sustancia que Dios mismo. Hoy podría sonar como un debate filosófico, pero en aquel tiempo esa discusión tenía un peso explosivo. Ciudades enteras se agitaban por esas diferencias, comunidades se dividían, y no era raro que estallaran disturbios en las calles. Para el emperador, si no se alcanzaba una respuesta única, la fe podía convertirse en combustible para una nueva guerra civil. El ambiente estaba lejos de la serenidad espiritual. Algunos cronistas hablan de gritos, insultos y hasta golpes entre los asistentes. No era un templo de reflexión, sino una arena donde se jugaba el futuro de un imperio. Muchos obispos sabían que cada palabra pronunciada podía significar prestigio o destierro. Quien apoyara la fórmula vencedora podía asegurarse influencia, riqueza y cercanía al poder. Quien se opusiera arriesgaba su libertad e incluso su memoria. El emperador no ocultaba su impaciencia, no toleraría debates interminables. Lo que parecía búsqueda de la verdad se transformó en una lucha por sobrevivir. Finalmente, se estableció una fórmula. Se declaró que Jesús no era una criatura creada, sino eterno, y de la misma sustancia que el Padre. Aquella definición no surgió de un consenso místico,
sino de la presión política de un soberano que necesitaba resultados inmediatos. Para él, lo importante no era la profundidad teológica, sino la creación de una frase breve, clara y repetible, capaz de funcionar como símbolo de unidad. Esa frase se convirtió en un documento histórico, un credo que definía no solo doctrina, sino también lealtad al imperio. A partir de entonces, la discrepancia dejó de ser un asunto privado de fe. Rechazar el credo significaba desafiar la autoridad imperial. La herejía pasó a considerarse no solo un error espiritual, sino un crimen contra el Estado. El cristianismo, que había surgido como un movimiento plural y marginal, comenzaba a ser moldeado en un sistema uniforme al servicio del poder. La religión, que en sus orígenes respiraba diversidad, se transformó en una herramienta de vigilancia política. Este fue el inicio de una nueva etapa en la que fe y poder se entrelazaron de manera inseparable. Pero lo más significativo no fue la decisión en sí, sino el modo en que se impuso. La pluralidad fue comprimida en nombre de una unidad artificial. Las consecuencias de ese acto no se limitaron al ámbito religioso, alteraron la estructura social y política del imperio durante siglos. Y aquí surge una pregunta incómoda. Si la verdad eterna fue definida bajo la mirada de un emperador pragmático, ¿hasta qué punto esa verdad puede considerarse revelación divina? Las decisiones tomadas en aquella reunión no quedaron confinadas a un documento. El eco de lo que allí se decretó se extendió por todo el imperio como una orden inapelable. Lo que hasta entonces había sido un movimiento diverso se transformó en una institución. El cristianismo dejó de ser una red de comunidades con interpretaciones variadas, para convertirse en un cuerpo doctrinal rígido, administrado desde arriba. La fe pasó a ser vigilada, y cualquier desviación de la fórmula oficial se convirtió en sospecha de traición. Los textos que no encajaban en la nueva ortodoxia fueron marginados, silenciados o destruidos. Líderes que se resistieron al credo fueron condenados al exilio y en muchos casos sus nombres borrados de la historia. Lo que antes era multiplicidad de voces se convirtió en uniformidad obligatoria. La creatividad espiritual fue sustituida por la repetición de frases fijadas en papel. Los seguidores de aquel predicador africano fueron perseguidos y sus escritos reducidos a cenizas, como si jamás hubieran existido. La consigna era clara: lo que no se ajusta no existe. La ironía es que la mayoría de los fieles de aquel tiempo apenas comprendía las palabras filosóficas usadas en el debate. Conceptos como sustancia o esencia eran vocabulario importado de los filósofos griegos, términos que jamás habían salido de los labios de Jesús ni de sus primeros discípulos. Para el campesino, el soldado o el artesano que luchaba contra la miseria, poco importaba si Cristo era eterno o creado. Su preocupación era sobrevivir al hambre, a los impuestos abusivos y a las enfermedades. El concilio no reflejaba sus angustias, sino las de los poderosos que veían en la fe un campo de control social. Desde ese momento, cuestionar la ortodoxia equivalía a desafiar al imperio. El hereje ya no era un simple creyente con otra interpretación, se transformaba en enemigo público. Ese cambio abrió las puertas a siglos de persecución, censura y violencia. Lo más inquietante es que la misma Roma que había perseguido cristianos ahora usaba el cristianismo como arma para perseguir a cristianos diferentes. El movimiento que había nacido en las sombras de la opresión comenzó a erigir su propio aparato de opresión. El emperador tampoco estaba movido por una fe profunda. Continuaba celebrando rituales paganos, mantenía el título de sumo sacerdote de la religión romana y mandaba acuñar monedas con la imagen del sol invicto. Incluso su bautismo ocurrió tarde, en su lecho de muerte, y según algunos relatos fue realizado por un obispo cercano a la doctrina que el concilio había condenado. Este detalle revela que, para él, la teología no era convicción, sino herramienta política. La verdad no importaba tanto como la apariencia de unidad. Muchos de los obispos que asistieron al encuentro también vieron en él una oportunidad de ascenso. Apoyar la fórmula correcta significaba acceso a recursos, prestigio y protección imperial.
Resistir implicaba destierro y pérdida de influencia. Así, la reunión que se presentaba como debate espiritual se convirtió en un mercado de intereses. La lealtad ya no era solo cuestión de fe, sino también de conveniencia política. Las consecuencias de esa fusión entre trono y altar fueron inmediatas. La religión dejó de valorar la práctica ética, la compasión, la caridad, la humildad, y pasó a concentrarse en la corrección doctrinal. Antes, una comunidad podía ser reconocida por cuidar de los pobres y practicar la solidaridad. Después de aquella reunión, lo que definía quién estaba dentro o fuera era la capacidad de repetir con exactitud la fórmula sobre la naturaleza de Cristo. La paradoja era evidente. Un hombre cruel pero ortodoxo podía ser celebrado, mientras que alguien bondadoso pero discrepante podía ser condenado. Ese cambio facilitó el trabajo del imperio. La ética podía ser subversiva, podía cuestionar injusticias y denunciar abusos. En cambio, un credo fijo era fácil de controlar. Bastaba con preguntar, ¿crees o no crees? La religión se volvió una herramienta de vigilancia. Quien recitaba el credo era ciudadano leal, quien dudaba era sospechoso. Así la espiritualidad dejó de ser un camino vital para convertirse en un examen político. Incluso detalles aparentemente menores, como la fecha de la Pascua, fueron unificados en aquel encuentro. La lógica era evidente. Si la religión debía ser instrumento de unidad, no podía haber diferencias ni siquiera en el calendario. Todo debía estar bajo control. Nada podía dejarse al azar, porque cada diferencia representaba una amenaza de división. Esa mentalidad marcó el rumbo de la cristiandad durante siglos. Decretos, concilios, fórmulas y prohibiciones. Lo más perturbador fue la transformación de la memoria. Con el tiempo, los relatos sobre aquel encuentro fueron reescritos. Lo que en realidad fue un escenario de disputas, presiones y tensiones imperiales terminó narrado como un triunfo armonioso de la fe. Se ocultaron las peleas, los gritos y hasta las agresiones físicas que algunos cronistas mencionaron. Se prefirió la imagen de serenidad y consenso, como si el Espíritu Santo hubiera guiado cada palabra. La historia oficial maquilló el caos y lo convirtió en mito de unidad. Pero los registros más cercanos muestran otra cosa. Dicen que un obispo, más tarde convertido en santo popular, llegó incluso a golpear a su oponente en plena sesión. Sea hecho real o leyenda, lo cierto es que el ambiente estaba lejos de la calma espiritual. Eso demuestra que lo que se decidió allí no fue una revelación eterna, sino el resultado de negociaciones humanas, cargadas de pasiones, miedos y ambiciones. Y aquí surge la reflexión crucial. Si doctrinas fundamentales nacieron en medio de disputas políticas, ¿hasta qué punto lo que hoy llamamos verdades eternas no son en realidad ecos de decisiones tomadas por hombres en momentos de crisis? Si llegaste hasta aquí, quiero proponerte algo diferente. No te voy a pedir simplemente que te suscribas porque sí. Quiero que escribas en los comentarios una frase: la unidad puede ser control. Así sabré que entendiste cómo la fe se transformó en herramienta de poder. Y sí, suscríbete al canal, pero no lo hagas por costumbre. Hazlo si quieres seguir descubriendo las historias ocultas que moldearon lo que hoy damos por hecho. Hazlo si quieres formar parte de una comunidad que no teme cuestionar. Tras el concilio, el cristianismo ya no fue el mismo. Lo que había nacido como un movimiento comunitario, diverso y descentralizado, pasó a ser una institución jerárquica. El obispo local, que antes era solo una figura de referencia en su ciudad, ahora se conectaba a una red mayor, dependiente del imperio y sus decretos. La religión que había surgido entre perseguidos comenzó a transformarse en brazo del poder. La línea que separaba fe y política se borró de manera definitiva. Con cada nuevo concilio, ya fuera en Constantinopla, Éfeso o Calcedonia, se repitió la misma dinámica. Reunir líderes, discutir doctrinas y aprobar decretos bajo la mirada vigilante del poder imperial. Cada vez se presentaba al pueblo la idea de que allí se revelaba la verdad eterna, pero en los pasillos lo que predominaba eran las alianzas políticas, las facciones rivales
y la necesidad de mantener cohesionada a una población fragmentada. La consecuencia fue devastadora para la riqueza cultural y espiritual del cristianismo primitivo. Generaciones enteras de textos, tradiciones y memorias fueron borradas porque no encajaban en la ortodoxia oficial. La categoría de herejía, nacida en aquel encuentro, se consolidó como arma de control. Antes las diferencias eran toleradas como interpretaciones. Después se transformaron en delitos. El hereje ya no era solo un pecador, era visto como enemigo del orden. Esta innovación abrió el camino a tribunales, persecuciones e incluso guerras religiosas en los siglos siguientes. El precedente estaba claro. Si el Estado podía definir la verdad y obligar a todos a aceptarla, entonces cuestionar la fe se convertía en traición política. El cambio afectó también la vida espiritual cotidiana. La fe dejó de estar anclada en parábolas sencillas, en la práctica comunitaria de la solidaridad y la humildad, y se convirtió en un conjunto de fórmulas dogmáticas. Para el campesino analfabeto, la religión se volvió una serie de palabras que debía repetir, aunque no comprendiera su significado. La espiritualidad práctica cedió terreno a la obediencia institucional. Así, la verdad dejó de buscarse en la experiencia de vida para convertirse en un decreto firmado en un salón bajo la autoridad del emperador. Este proceso no solo alteró la religión, modificó la forma en que el poder político aprendió a controlar sociedades enteras. La unión entre trono y altar creó un modelo que sería imitado por siglos: reuniones solemnes, textos padronizados, amenazas de exilio y una memoria oficial que borraba cualquier rastro de pluralidad. Para los fieles comunes, la vida siguió llena de hambre, impuestos y enfermedades, pero además se añadía la obligación de pronunciar un credo uniforme como prueba de lealtad. Lo más inquietante es que esta fusión entre poder y religión cambió la forma en que entendemos la verdad. Desde entonces, lo que se consideraba revelación divina podía ser en realidad resultado de negociaciones humanas. Y esa memoria, repetida durante siglos, se consolidó como si siempre hubiera estado allí, eterna e inmutable. Sin embargo, al mirar con atención, se descubre que lo que llamamos verdades sagradas muchas veces son huellas de decisiones tomadas en momentos de fragilidad política. Con el tiempo, el relato oficial maquilló aquel encuentro. Se lo presentó como armonía celestial, como triunfo de la fe. Pero los registros más cercanos muestran gritos, rivalidades y hasta golpes. Esa diferencia entre lo vivido y lo narrado revela el poder de la memoria selectiva. El cristianismo dejó de ser un espacio de resistencia al poder para convertirse en un engranaje más de él. Y eso nos obliga a hacer una pregunta incómoda. Si la fe fue moldeada por decretos imperiales, ¿cuánto de lo que hoy repetimos como eterno es realmente producto de la historia humana? Este dilema abre otra reflexión. Una religión que predicaba humildad, compasión y amor al prójimo se transformó en un sistema que legitimaba exilios, censuras y destrucción de ideas. La paradoja es evidente. El mensaje de Jesús, que nació entre marginados, pronto fue utilizado para marginar a quienes pensaban diferente. La misma fe que inspiró resistencia a la opresión se convirtió en instrumento de opresión. Esa transformación cambió no solo a la Iglesia, sino a la civilización occidental entera. El legado de aquel encuentro es profundo. Por un lado, dio estabilidad a un imperio en crisis. Por otro, selló un modelo de poder que aún hoy se siente. La fe se convirtió en obediencia. El credo se transformó en prueba de ciudadanía. Y las diferencias fueron castigadas como amenazas al orden. Si otra facción hubiera vencido, si otro emperador hubiera impuesto su preferencia, probablemente la religión que conocemos hoy sería radicalmente distinta. Eso demuestra hasta qué punto las creencias que consideramos inamovibles son, en realidad, frutos de contingencias políticas. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que la historia de la religión no puede separarse de la historia del poder, que lo que hoy recitamos como sagrado puede ser resultado de luchas, intereses y acuerdos estratégicos, y que, al mirar hacia atrás,
Debemos atrevernos a distinguir entre espiritualidad y control. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de algo diferente. No quiero que te suscribas porque sí. Quiero que lo hagas porque quieres seguir cuestionando, porque te interesa descubrir las grietas de la historia y las verdades ocultas detrás de la versión oficial. Suscríbete y cuéntanos en los comentarios tu experiencia. ¿Qué opinas de este relato? ¿Alguna vez sentiste que la fe que recibiste estaba más ligada al poder que a la espiritualidad? ¿Qué aprendiste escuchando esta historia? Me encantaría leer tus vivencias, tus reflexiones y hasta tus desacuerdos, porque aquí no buscamos imponer una verdad, sino pensar juntos. Este canal no es solo un lugar para videos, es un espacio para una comunidad de gente curiosa, crítica y valiente. Si algo de lo que escuchaste hoy te movió, comparte tu historia. Aquí tu voz importa.